Antes de empezar con el vídeo quería mandar un saludo a Josetineo 8566 que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 2. Y a Abraham Sánchez que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 1, Rodolfo Huertas Ángeles que es Super Saiyajin Fase 1. Franco Juliano como Super Saiyajin Fase 1, y Manuel Mendoza Caipo. Alan Daniel. Franco Sansin 462. Frengir 356. Lily como un Super Saiyajin 1. Papu 121. Rusev Sortsit. Shiki. Rincón Uzumaki. Adan Zaid. Ortiz 05. Cri Cristian. El Pato. Hugo Otaku. Harold Rosado. Caseuniclicle. Yojairo Ascencio. Lialmo. SH. Kagod. Ans. Coro GD. Wander Martínez. Benja Torbas. El Papas 300. Conan. Daniel Lucero. Salermo. Dark Flopa. In Shadow. Rip Fritz. Peupi 2031. Fabián Vera. Pul Castillo. Flugel Fanfix. Lux Z. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Doble cara. Lucien giró la cabeza hacia el estrado en el centro de la habitación, que estaba rodeado por una elegante valla dorada. El banquete está a punto de comenzar, anunció con calma. En cuanto estas palabras salieron de sus labios, un hombre de mediana edad, de unos 50 años, comenzó a caminar con paso rápido hacia el centro del estrado. Vestía elegantemente, con ropas propias de un aristócrata de alta clase, y en su ojo izquierdo descansaba un monóculo finamente ornamentado. Su cabello canoso y su barba espesa y poblada le conferían una imagen de sabiduría y autoridad. Lucien observó la figura con una leve sonrisa de desdén. Ese hombre es Edward Famille, miembro del Consejo de los Cinco y jefe del gremio de comerciantes de Lunara, dijo en voz baja, sin apartar la vista del estrado. Es quien representa el comercio y la economía de Lunara. Es el hombre más rico de la ciudad y, en muchos sentidos, quien realmente mueve los hilos del reino. Emilia, interesada, inclinó levemente la cabeza. Lucien, si formas parte del consejo, ¿por qué no estás también en el estrado? Lucien suspiró y se cruzó de brazos con un gesto de resignación. No soy muy dado a los discursos. Decidimos dejar que Edward tomara el control. Además, hizo una pausa, y su mirada se agudizó ligeramente, por mucho que me duela aceptarlo, en materia de poder político, Edward está más cerca de ser un gobernante que yo. Emilia y Subaru se miraron sorprendidos por la honestidad del noble. Rosual, en cambio, mantuvo su enigmática sonrisa sin decir palabra. Espera, ¿este tipo está admitiendo que hay alguien por encima de él? Pensó Subaru. En otras palabras, ¿Edward tiene más influencia que ustedes, que representan a la nobleza? Preguntó Emilia intrigada. Lucien asintió lentamente. Tienes razón. Su expresión era indescifrable, pero Subaru intuía que se guardaba muchas cosas. Aún así, el joven no pudo evitar sonreír levemente. Saber que este noble engreído también tenía problemas le reconfortaba. Pero esa pequeña satisfacción no duró mucho. Lucien notó la sonrisa de Subaru y lo miró de reojo con una frialdad que le hizo tragar saliva al instante. Lucien volvió su atención al estrado y comentó con tono despreocupado. Lunara dejó de ser una monarquía hace mucho tiempo. En ese momento, Edward comenzó su discurso. Me alegra ver a tantos distinguidos invitados aquí esta noche. Les agradezco a todos por aceptar nuestra invitación a este banquete. Además, es un honor dar la bienvenida a los 4 candidatos al trono de Lúnica. Nuestra intención con este evento es fortalecer los lazos y las relaciones entre nuestras naciones. Mi nombre es Edward Famille y actualmente estoy a cargo de la economía de este reino. Como parte del consejo, trabajo junto con otras 4 personas para garantizar el bienestar de Lunara, pero antes de que pudiera continuar, una voz femenina interrumpió su discurso. Edward Famille, encargado de la economía, ¿verdad? La voz era dulce, pero su tono dejaba claro que no le interesaban formalidades innecesarias. Todos los presentes se giraron hacia el dueño de aquellas palabras. Una mujer de baja estatura, pero de imponente presencia, caminaba con gracia entre la multitud.
Su larga y ondulada cabellera morada le caía hasta las caderas, y sus ojos eran de un azul verdoso. Llevaba un vestido largo blanco con finos detalles y un sombrero de piel que le daba un aire sofisticado. Ella era Anastasia Osin. Me alegra que nos hayas invitado con tan buenas intenciones, continuó Anastasia con una sonrisa pícara, pero mejor dejémonos de discursos. Me gustaría hablar contigo personalmente. Edward esbozó una sonrisa discreta. Anastasia Osin, ¿verdad? Asintió con gracia. Por supuesto, será un placer hablar con ustedes. Pero primero, me gustaría que todos disfruten del banquete. Junto a Anastasia, un joven alto, de complexión delgada pero bien formada, permanecía en silencio. Su cabello, de un ligero tono púrpura, brillaba a la luz de las lámparas de araña, con un mechón cayéndole sobre el rostro. Sus ojos amarillos escudriñaban todo a su alrededor con una expresión serena. Vestía un uniforme similar al de la Guardia Real, lo que delataba su condición de caballero. Pero antes de que Edward pudiera reanudar el habla, otra voz interrumpió la conversación con una mezcla de altivez y desdén. HMPH. Qué lugar tan vulgar para recibir al futuro gobernante del reino de Lúnica. Las miradas se volvieron nuevamente hacia el dueño de aquella voz. Priscilla Varielle se abrió paso con su habitual aire de superioridad. Su larga cabellera naranja caía en exuberantes ondas, enmarcando su hermoso rostro. Sus ojos carmesí reflejaban pura arrogancia mientras observaba el lugar con desprecio. Llevaba un vestido rojo intenso que se ajustaba a su figura a la perfección, con cortes atrevidos que realzaban su innegable belleza. Sostenía un abanico dorado en una mano y lo agitaba con desinterés. Detrás de ella, un hombre con aspecto de bandido la seguía como una sombra. Aldebarán, su fiel caballero, era un hombre corpulento con un yelmo que le cubría completamente el rostro. Su postura relajada contrastaba con la actitud dominante de su ama, pero su lealtad hacia ella era evidente. No puedo creer que esté perdiendo el tiempo aquí cuando podría estar en un lugar más digno de mi presencia, declaró Priscilla con una sonrisa. Edward, sin perder la compostura, simplemente inclinó la cabeza. Priscilla Varielle. Es un honor recibirla aquí. Espero que el banquete sea de su agrado. Priscilla soltó una risa melodiosa. Eso dependerá de lo bien que sepas atenderme. Pero dudo que un lugar como este pueda cumplir con mis expectativas. Aldebarán suspiró quedamente. Como siempre, Su Alteza tiene una forma encantadora de hacer amigos, murmuró para sí. Si tienes algo importante que decir, hazlo rápido. Mi tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en trivialidades. Edward dejó escapar una pequeña risa. La paciencia es una virtud, Lady Priscilla. Virtud de los débiles. Edward sonrió divertido ante la brusca respuesta de la chica pelirroja, pero no dijo más. Priscilla chasqueó la lengua y volvió a sentarse, agitando la mano como para deshacerse de una molestia. La atmósfera en la sala se volvió tensa. Subaru suspiró internamente. Genial. Apenas estamos empezando, y ya hay 3 personas con personalidades infernales en la misma habitación. El banquete de Lunara prometía ser una noche muy larga. Momentos después, punto de vista de Kaoru, en el hotel como era de esperar, la comida de este lugar también fue impresionante. Cortes finos de carne bañados en salsas exóticas, pasteles frutales que parecían joyas en la mesa y vinos añejos que dejaban una suave sensación de ardor en el pecho. Todo presentado a la perfección. Kaoru aún no se había acostumbrado al trato noble que recibía al estar con Emilia y compañía, pero no podía negar que él también lo disfrutaba. Tras terminar su copa de vino blanco, se levantó y recorrió el salón del hotel, fijándose en los detalles decorativos. Las paredes estaban adomadas con tapices y esculturas de mármol en miniatura, y varios retratos al óleo colgaban en marcos dorados. Uno de ellos le llamó la atención. Era un cuadro grande que representaba a una pareja. Un hombre de aspecto majestuoso y una mujer con una presencia tan firme que casi podía sentirse a través del lienzo. Kaoru frunció el ceño. No tengo la menor idea de quiénes son. Levantó la mano y llamó a uno de los camareros que circulaban por la sala. Oiga, camarero, ¿quiénes son esas personas del retrato? El camarero se giró y se acercó con paso educado. Era un joven de cabello verde oliva, peinado pulcramente hacia atrás. Su rostro era afilado, con unas gafas redondas que le daban un aire intelectual, y vestía el uniforme del hotel, impecablemente planchado. Ah, cierto, dijo con una sonrisa cortés mientras miraba el retrato. Supongo que los visitantes extranjeros desconocen muchos detalles de la historia local. Ese hombre es Gerald Guildemont, el 34 rey del reino de Lunara.
Junto a él está su esposa, la reina Catalina de Margarita. Kaoru se cruzó de brazos y volvió a mirar el retrato. Hay muchas fotos de ellos por aquí, ¿eh? Veo que lo has notado, asintió el camarero con cierta satisfacción. Fueron figuras cruciales en la historia de Lunara. Se dice que el rey Gerald fue un aliado cercano de Farlase Lugúnica y jugó un papel decisivo en muchos acontecimientos importantes de la época. Especialmente durante la guerra contra el Imperio Boyachia. Kaoru entrecerró los ojos en concentración. Algo en la imagen de ese rey, su postura, su expresión serena pero severa, incluso sus ojos rojos y su cabello blanco, le resultaba extrañamente familiar. No sabía por qué, pero algo en su interior se conmovió al mirarlo. ¿Puede contarme más sobre ese hombre? ¿Y qué hay de su esposa? Preguntó con un interés que él mismo no esperaba sentir. El camarero lo miró sorprendido por la curiosidad, pero asintió con entusiasmo. Con gusto. Aunque debo aclarar que no soy un experto, solo sé lo que he leído o escuchado, está bien. Cuéntamelo. El camarero comenzó, adoptando un tono casi solemne. Hace 400 años, Lunara y Lugúnica compartieron una poderosa alianza. Esa alianza perdura hoy en día, gracias en gran parte al apoyo económico y militar que Gerald brindó a Lugúnica durante la guerra contra el Imperio Boyachia. Se dice que Gerald emprendió un viaje junto con Farlase y otros, aunque nunca se ha confirmado quiénes eran exactamente esas otras personas. Kaoru escuchó en silencio, apoyada contra la pared. Durante ese viaje, se desató lo que los libros llaman la Gran Calamidad. Cambió el mundo para siempre. Incluso ahora, aún se sienten los ecos de lo que ocurrió entonces. El camarero de repente se quedó en silencio, como si hubiera dicho demasiado. Kaoru frunció el ceño. Seguid. Lo siento, no sé mucho más sobre el rey Gerald, dijo el camarero bajando la voz. Kaoru suspiró y se rascó la cabeza. De acuerdo. ¿Qué hay de la reina Catarina? El camarero enderezó la postura. Ah, ella, era una mujer cautivadora y talentosa. Cuando Gerald murió de enfermedad, o eso dicen, fue Catarina quien tomó el poder. Gobernó con mano firme e implementó una política militar agresiva para proteger a Lunara de la caída. En ese período de guerra contra Boyachia, fue ella quien mantuvo el reino en pie. Algunos la llamaban la doncella de hierro. ¿Y qué pasa con Margaret? Preguntó Kaoru. Fue ella quien elevó a las Margaritas al estatus que tienen hoy. Se convirtieron en la mano derecha de los Guildemont, los más cercanos al trono. Kaoru entrecerró los ojos, asimilándolo todo. ¿Y qué pasó después? Con el paso de los años, otros miembros del clan Guildemont gobernaron, incluso una tal Margaret llegó al trono en algún momento. Pero ninguno alcanzó la fama de Geraldo Catarina. Con el tiempo, la familia decayó. Se empezó a decir que su linaje estaba maldito. Que su esperanza de vida se acortaba con cada generación. Finalmente, los Guildemont dejaron de gobernar. ¿Y hay algún Guildemont vivo hoy? Preguntó Kaoru con un destello de genuino interés. El camarero sonrió levemente, como si esperara esa pregunta. No lo sé. Pero ¿ves esa torre que se alza sobre todos los edificios de la ciudad? Señaló por la ventana cercana. Kaoru se acercó y observó. Desde allí, pudo ver una imponente estructura. Un antiguo castillo de piedra negra, cubierto de enredaderas y rodeado de murallas desgastadas por el tiempo. Ese es el castillo de los Guildemont. ¿Sigue en pie? No se sabe si alguien vive allí, pero se dice que los últimos miembros del clan sobreviven con la protección de la Guardia Real, y el apoyo financiero de Margarita. Ya no tienen ningún poder político real. Kaoru volvió su mirada hacia el camarero, entrecerrando los ojos con sospecha. Oye, para ser un simple camarero, sabes demasiado. El camarero pareció sobresaltarse un poco y se rascó la nuca. ¿Dije demasiado? Lo siento, es que la historia es una de mis pasiones. A veces me dejo llevar. ¿Quién eres realmente? Preguntó Kaoru con una sonrisa incrédula. El camarero le devolvió la sonrisa. Llámame Joan. En realidad, soy un historiador que viaja por el mundo. Mi objetivo es recuperar fragmentos perdidos de la historia, y Lunara es una de las piezas más intrigantes. Kaoru lo miró fijamente. ¿Y qué hace un historiador trabajando de camarero en un hotel de 5 estrellas? Al fin y al cabo, necesito dinero. Y la información verdadera es difícil de encontrar. Está oculta, corrompida, a veces incluso prohibida. Pero este trabajo paga bien y me da acceso a conversaciones interesantes como esta. Kaoru dejó escapar una suave risa, cruzándose de brazos nuevamente. HMPH. Un historiador disfrazado de camarero, este lugar nunca deja de sorprenderme.
Joan hizo una ligera reverencia. Bueno, Joan, me gustaría visitar la zona comercial de Lunara. Me gustaría que me llevaras. Joan parpadeó sorprendido ante la repentina petición, luego asintió con una sonrisa educada. Pero, Kaoru-sama, ¿no le gustaría esperar hasta mañana, cuando empieza el festival? Es cuando la ciudad está más animada. Kaoru ladeó ligeramente la cabeza. No es posible. Oh, no, no, claro que es posible. Solo pensé que preferirías la experiencia completa. Joan hizo una breve reverencia. ¿Puedo preguntar el motivo? Voy a comprar algunas cosas y me gustaría hacerlo esta noche antes de que la ciudad se llene. Tengo mis razones. Entiendo. Entonces está bien, te acompañaré. Encontraré un carruaje con un dragón de tierra para llevarte. Joan retrocedió con paso firme y profesional. Está bien. Kaoru lo vio alejarse antes de dejar escapar un suspiro. Se ajustó su capa con capucha color desierto, asegurándose de que la bufanda negra alrededor de su cuello estuviera ajustada. Poco después, Joan apareció con el carruaje. Mientras sujetaba las riendas del dragón de tierra, lanzó una discreta mirada hacia la entrada del hotel. Kaoru-sama, ¿irá sola o la acompañará la rubia esta noche? Claramente se refería a Beatrice, aunque no la nombró directamente. Ella se fue a dormir. Así que iré solo. Entiendo. Entonces, vámonos. Joan se subió al asiento delantero y tomó el control del dragón terrestre. Kaoru subió al carruaje sin mucha ceremonia, acomodándose mientras él sacaba su pequeña bolsa de monedas. El sonido metálico era escaso. No tenía mucho dinero, pero había hecho una promesa: llevar algunos regalos a los niños de la aldea de Arlan. Como mínimo, tenía que cumplirla. Después de esto, quizá tenga tiempo para practicar un poco mi control de maná. Quizás entrenar físicamente esta noche, pensó en voz baja, mirando por la ventana mientras la ciudad pasaba ante sus ojos. El grimorío seguía escondido bajo su capa, a su lado. No era voluminoso, y se había acostumbrado a elevarlo. Aunque su presencia era constante, casi como si murmurara a cada paso, Kaoru prefería tenerlo cerca. Siempre. Quizás debería preguntarle a Joan sobre la gema de la luz de luna. Quizás sepa algo útil. Apoyó el codo en la ventana, con los dedos en la sien. El agujero en la tapa del grimorío seguía siendo un misterio. Y no era el único. Desde su llegada a este mundo, cada respuesta parecía abrir más preguntas. Por ahora, supuso que había tenido suerte de encontrarse con un historiador fanático. El carruaje descendió por las calles adoquinadas del barrio noble. Las linternas mágicas iluminaban con una suave luz dorada, proyectando elegantes sombras sobre los edificios barrocos. Al acercarse a la zona comercial, la ciudad se expandía ante ellos con una energía diferente. Colores más vivos, más movimiento, más voces. Desde la ventana, Kaoru observaba atentamente. No sabía que Lunara tenía una gran población de semihumanos. Sí. Lunara tiene una política bastante amigable con todas las razas. No hay discriminación por ahí. Joan conducía con serenidad, como si conociera cada piedra del camino. Cuanto más oigo hablar de Lunara, más me parece una utopía. Y, claramente, algo así no puede ser real. Kaoru se cruzó de brazos, escéptica. Tienes razón. Joan apenas giró la cara, esbozando una sonrisa torcida. Lunara no es perfecta. También hay delincuencia, incluso bandas criminales. Pero poca gente te lo dirá. Es importante mantener la reputación del lugar como destino turístico. Kaoru arqueó una ceja. Y parece que eres el primero en hacerlo. Mi profesión de historiador es más importante que la de simple camarero, suspiró Joan. He visto cosas raras en la ciudad. Hay una banda criminal que circula por los barrios bajos. También corren rumores de que algunos guardias colaboran con ellos. El tono de Joan se volvió más serio. Al parecer, tienen un método. Un comerciante extranjero llega buscando oportunidades. Al principio todo va bien, pero luego empiezan las visitas extrañas, la falta de respuestas de los guardias, la extorsión, los pagos por protección, y, finalmente, se ven obligados a irse. El ciclo se repite. Siempre. Kaoru lo escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. No sé por qué me cuentas todo esto. Se supone que soy un turista. Además, formo parte de la campaña de Emilia, candidata al trono de Lúnica. Decirme todo eso tan abiertamente es arriesgado. Incluso estúpido. Joan sudaba ligeramente por la frente. No apartó la mirada de la carretera. Normalmente no lo haría. Pero contigo, no sé. Supongo que fue una corazonada.
Siempre me dejo llevar por mi instinto. Kaoru lo miró un instante y luego desvió la mirada hacia el cielo estrellado. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Me gustas. El carruaje se detuvo con un leve crujido al final de una calle iluminada por faroles mágicos, justo donde la zona comercial empezaba a desplegar su bullicioso esplendor nocturno. Hemos llegado, anunció Joan con tono firme, girando apenas la cabeza por encima del hombro. Kaoru asintió y se levantó de su asiento. No tardaré, no te preocupes. Bajó del carruaje, arreglándose la bufanda para protegerse del viento fresco que soplaba por los callejones. El lugar estaba abarrotado a pesar de la hora. Las voces se mezclaban con el sonido de los metales, el murmullo de los dragones de tierra transportando mercancías y la música que provenía de un par de bares en la esquina. Había comerciantes de todo tipo, carros improvisados, puestos coloridos y escaparates con cristales relucientes. Vendían de todo, desde exquisiteces raras hasta armas pesadas, perfumes, amuletos, libros antiguos e incluso artefactos mágicos de dudosa procedencia. Kaoru se tomó un momento para observar la escena, su mirada moviéndose entre las personas. Aunque es de noche, la calle está concurrida, murmuró, más para sí mismo que para nadie. Él suspiró. Hagamos esto rápido. Unos minutos después, Kaoru regresó con una mochila llena al hombro. Su expresión era difícil de interpretar entre la bufanda y la capucha, pero cualquiera con un poco de intuición vería la resignación escrita en sus ojos. Me he quedado sin un céntimo, murmuró. No sé por qué lo prometí. Me habría gustado al menos comprarme una espada decente. Recordó una espada de plata oscura que había visto en una vitrina, con inscripciones y un diseño discreto pero letal. Hermosa, y completamente fuera de mi alcance, pensó en silencio con una mueca. Miró la bolsa. No era muy grande, pero pesaba más de lo que esperaba. Aún así, no se arrepentía. Un poco de calor humano valía más que una cuchilla afilada. O eso intentaba creer. En su interior llevaba los regalos, cuidadosamente envueltos en papel rústico o tela de color liso. Para Lucas, que amaba las historias de caballeros, había encontrado un libro ilustrado de cuentos épicos locales, con un marcapáginas que tenía la forma de una espada de madera. Para Petra, compró un juego de broches mágicos que cambiaban de color según su estado de ánimo. No eran muy potentes, pero eran bonitos y prácticos para una niña curiosa y llena de energía. Para Mild, le regaló una pequeña armónica de ébano, hecha por artesanos occidentales, con grabados florales. Kaoru pensó que su suave tono era ideal para el chico tranquilo que solía observar todo en silencio. Para Meina, una caja de crayones mágicos. Podían usarse sobre papel, madera o piedra, y se limpiaban solos con un toque de agua. La había visto dibujar siempre en las paredes del molino. Y para Cain y Dine, les regalaron un muñeco articulado con armas desmontables. Formaba parte de una colección de figuras de guerreros legendarios, un kurgan de 8 brazos o algo así, si así se llamaba. El vendedor le dijo que era un modelo antiguo, pero Kaoru sabía que Cain y Dine lo apreciarían igualmente. Lo peor es que me emocioné al elegir cada cosa, refunfuñó, aunque por dentro sentía una ligera calidez. A pesar de su sarcasmo y cinismo, Kaoru tenía debilidad por cumplir promesas. Y más aún si eran para personas que no esperaban nada de él. Kaoru tardó unos minutos más de lo esperado, caminando entre largas sombras y farolas ya apagadas, hasta que finalmente divisó el carruaje estacionado junto a una fuente de piedra. El dragón de tierra bostezaba con la lengua bífida fuera, mientras Joan permanecía de pie junto a él, limpiándose las gafas con un paño. ¿Terminaste tus compras, Kaoru-sama? Preguntó con voz tranquila, aunque sus ojos buscaban señales de peligro a su alrededor. Kaoru sonrió levemente, dejando escapar un suspiro contenido mientras comenzaba a guardar con cuidado los regalos dentro del carruaje. Háblame con naturalidad, Joan. El historiador parpadeó, entiendo, lo siento, Kaoru-san. No te disculpes. Kaoru cerró la puerta trasera del carruaje con un golpe seco. En fin, quiero ver una última cosa antes de volver al hotel. Joan frunció el ceño. Ya es bastante tarde, ¿seguro que no quieres volver? Todavía hay algo de tráfico, pero este horario no es precisamente el más seguro. Kaoru se giró y se ajustó la bufanda mientras su capa ondeaba con la brisa nocturna. No te preocupes, solo quiero echar un vistazo a algo que me llamó la atención. Vuelvo en 20 minutos. Si no regreso, preocúpate. Joan dejó escapar un profundo suspiro. Ya estoy preocupado, murmuró, viendo a Kaoru alejarse sin mirar atrás. Luego bajó la vista hacia las maletas dentro del carruaje y volvió a suspirar.
prometiendo regalos a 6 niños, y ninguno barato, por lo que veo. Este tipo tiene un corazón raro. Kaoru se apresuró a abrirse paso entre los últimos rezagados del mercado. Algunos puestos ya estaban cerrando, recogiendo toldos y colocando faroles. Pero aún quedaban algunos vendedores rezagados que querían exprimir hasta el último centavo de los compradores nocturnos. Fue entonces cuando lo vio un pequeño puesto improvisado, con un toldo morado y faroles que proyectaban destellos azulados. El cartel colgante era tan evidente que parecía un grito. Copias auténticas de la legendaria gema de la luz de la luna. Ilumina tu camino como un sabio del pasado. Dios mío, qué marketing tan descarado. Pensó Kaoru, sin dejar de caminar. Pero al menos será un punto de partida. Sin embargo, algo más le llamó la atención. Mientras caminaba, la atmósfera cambió. La gente empezaba a menguar. Las voces alegres se convertían en murmullos lejanos. Y entre callejones, podía ver pequeñas escenas que nada tenían que ver con el comercio. Un comerciante, rodeado de 3 tipos altos y rudos, intercambiaba palabras entre ellos mientras sudaba y bajaba la mirada. Más adelante, 2 guardias pasaron cerca, pero ni siquiera se inmutaron. Uno incluso apartó la mirada y giró hacia otra calle como si no hubiera visto nada. Claro, una ciudad hermosa debe tener sus defectos. Kaoru se cruzó de brazos, notando que el eco de sus pasos se hacía más claro. El bullicio ya había quedado atrás. Fue entonces cuando lo oyó, sonidos rápidos, pasos apresurados que resonaban en la piedra. Una risa baja y breve, algo parecido a un gemido. Y entonces, un objeto metálico que golpeó el suelo. Kaoru se detuvo. Miró hacia su destino, el puesto de gemas ya a la vista, pero algo en su interior cambió. La curiosidad mató al gato, supongo, murmuró y se giró hacia el callejón. El aire era más denso allí. La farola más cercana estaba rota, dejando que las sombras dominaran el pasillo. Puertas cerradas sin nombre se alineaban a ambos lados, con escaleras de piedra que conducían a sótanos o pisos superiores. De vez en cuando, una ventana con la luz apenas encendida proyectaba un rectángulo pálido sobre el suelo. Los pasos de Kaoru apenas resonaban en el suelo de piedra, amortiguados por el sordo murmullo del callejón. A medida que se adentraba, los sonidos se hacían más agudos. Pelea. Risa quebrada. Una voz aguda, susurrando incoherentemente. Y entonces, el inconfundible sonido de la tela rasgándose. Kaoru tragó saliva. Podía darse la vuelta. Podía fingir que no lo oyó. Pero sus pasos se aceleraron. Él ya no caminaba. Estaba corriendo. El final del callejón se bifurcaba. A la derecha, una vieja puerta de madera, deformada por el tiempo y la humedad, con clavos oxidados sobresaliendo de su superficie. A la izquierda, unas escaleras descendían al nivel inferior de la calle, donde la piedra estaba cubierta de moho y basura. Y entonces los vio 2 hombres. El primero era un enorme semihumano con rasgos porcinos, hocico aplanado, piel grisácea cubierta de pelo áspero y una mandíbula tan ancha como su torso. Vestía una coraza de cuero desgastada con remaches de hierro y pantalones cortos manchados. Un cinturón con cuchillos mal afilados le colgaba de la cintura, y tenía un pie descalzo. Sobre su hombro derecho, como un saco de patatas, había una niña. Cabello oscuro. Vestía ropa común, probablemente de sirvienta. Tenía el rostro empapado en lágrimas y los ojos abiertos como platos, rojos y desesperados. Un paño sucio le cubría la boca, y las cuerdas que la ataban eran toscas, improvisadas, y le cortaban la piel en los tobillos y las muñecas. El segundo hombre era más bajo. Humano. Calvo. Piel bronceada. Vestía una armadura ligera de placas de metal sobre prendas de tela basta teñidas de verde y negro. Ambos hablaron en voz baja mientras cruzaban una puerta hacia una casa al final del callejón, riendo como si hubieran atrapado un animal raro. Kaoru se quedó congelado detrás de una esquina del callejón, respirando con dificultad y con un sudor frío corriendo por su espalda. Los ojos de la chica se encontraron con los suyos. Fue solo un instante. Pero suficiente. Ella lo vio. Sabía que había alguien allí. Y Kaoru sintió que sus manos temblaban. No soy un héroe, murmuró para sí mismo, no soy ese tipo de persona. Sus pensamientos eran un caos. No sabía si esos tipos eran fuertes o si tenían más aliados dentro de esa casa. Podrían estar armados. Podrían matarlo. Tenía un grimorío bajo la capa, sí, pero no era un guerrero entrenado. Su dominio del maná era aún rudimentario. Ni siquiera había comprado una espada. Entonces, ¿por qué no quiero irme? Cerró los ojos. Maldijo en voz baja.
Un peso incómodo le oprimía el pecho. Algo parecido a la rabia. Algo parecido a la impotencia. Algo parecido a culpa. Apretó los dientes y se puso la capucha. Se acercó a la casa lentamente, pegado a la pared, con cuidado de no pisar ningún trozo suelto de madera o piedra. No había mucho con qué cubrirse. Un callejón estrecho, sin ventanas ni pasadizos laterales. Un mal plan para escapar, pero también para ser visto venir. Se colocó justo al lado de la puerta. Los murmullos en el interior se hacían cada vez más claros. Risas apagadas. El crujido de una mesa. Alguien abrió una botella. Un leve gemido. Kaoru tragó saliva. Me estoy metiendo donde no debería estar, pensó, apoyando una mano en la pared. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados y escuchar. Momentos antes, ¿por qué carajo insistes tanto en encontrar una chica con la que divertirte? Podríamos divertirnos después de terminar el maldito trabajo, gruñó el hombre calvo, ajustándose la armadura mientras levantaba una tabla suelta del suelo. El semihumano cerdo le lanzó un escupitajo que le cayó a los pies. Cállate la boca. Quiero reventarle el culo a esta zorra y eso es todo lo que importa. Sus ojos inyectados en sangre brillaban de lujuria mientras la baba le resbalaba por el hocico. El jefe no nos vigila a las 24 horas, imbécil. El hombre calvo se agachó para levantar una trampilla oculta, sonriendo con sorna. ¿Y por qué no te buscas una cerda como tú? Al menos no tendrías que robar humanos como un maldito degenerado. Porque huelen a mierda y tienen cara de cloaca, rugió el hombre cerdo, mientras sus garras agarraban el vestido de la mujer. La tela se rasgó con un crujido audible, dejando al descubierto sus pechos y parte del torso. Los humanos son blanditos, piel suave y sin pelos, y gritan. ¡Qué monada! La mujer forcejeó contra las ataduras, con la mirada perdida. No me toques, monstruo. Gritó a través de la mordaza, y las palabras se convirtieron en un sollozo ahogado. El semihumano cerdo respondió apretándole la garganta con una pata. Sus nudillos peludos se hundieron en su piel pálida mientras pateaba, perdiendo la consciencia entre toses. Espero que no te derrumbes tan rápido, pequeña zorra, jadeó, bajándose los pantalones con la mano libre. El olor a sudor rancio y orina llenó el aire. Voy a sacarte todo el estrés acumulado, la mujer arqueó la espalda en un vano intento de escapar. Sus gemidos se mezclaban con el crujido de las cuerdas que le cortaban las muñecas. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Una nube de humo negro, shamak, se expandió rápidamente, envolviendo la habitación en segundos. El hombre calvo tosió, cegado, mientras el hombre cerdo gruñía y soltaba a la mujer para sacar un cuchillo. En las sombras, emergió una silueta. Kaoru avanzó con los dientes apretados. El humo se arremolinaba alrededor de sus botas mientras localizaba a los tres. El hombre calvo que se tambaleaba cerca de las herramientas, el hombre cerdo desnudo de cintura para abajo y la mujer semiconsciente con marcas moradas de dedos en el cuello. Mierda. ¿Quién demonios? El hombre calvo extendió la mano para agarrar un hacha, pero Kaoru ya estaba en movimiento. Kaoru activó el método de flujo en cuanto entró, sintiendo el maná arder en sus venas como un líquido incandescente. Sus músculos se tensaron. El hombre calvo, desorientado, levantó una mano temblorosa. ¡Boa! Una llama brotó de su palma, incinerando el aire en línea recta. Las vigas del techo se convirtieron en brasas, los muebles quedaron reducidos a cenizas en segundos y el suelo quedó marcado con una cicatriz negra y humeante. Kaoru lo esquivó por un pelo, girando sobre su eje mientras el calor le quemaba la capa. El fuego iluminó su perfil bajo la capucha, solo por un instante, antes de acortar la distancia. Puño contra la mandíbula. El golpe sonó como un hacha contra carne podrida. El hombre calvo salió despedido hacia atrás, estrellándose el cráneo contra una mesa que se volcó por el impacto. La caja de herramientas se volcó, derramando cuchillas oxidadas que tintinearon como campanas de la muerte. Kaoru no le dio tregua. Le plantó la bota en la cara y la aplastó hasta que los huesos nasales cedieron con un crujido viscoso. El cuerpo yacía inmóvil, con sangre oscura brotando de la nariz deformada. El shamak comenzaba a disiparse, revelando el caos. Kaoru jadeó, recogiendo dos cuchillos del suelo, las hojas estaban melladas, pero el filo sería suficiente para perforar un ojo o la yugular. Parece que tengo suerte, murmuró, secándose el sudor del labio. Estos cabrones son más patéticos de lo que pensaba, un gruñido bestial lo interrumpió. El hombre cerdo avanzaba hacia él, con los pantalones aún bajados, el miembro erecto y babeando. Sus ojos inyectados en sangre ardían de pura rabia. Pequeño cabrón. ¿Quién te crees que eres?
espeto, con saliva mezclada con sangre saliendo de su hocico. Atacó como un toro enloquecido, destrozando el suelo de madera con sus peludas patas. Kaoru retrocedió, esquivando el primer puñetazo por centímetros. El aire se partió con un silbido, y el impacto demolió la pared tras él, lanzando astillas afiladas como metralla. El hombre cerdo no se detuvo. Golpe tras golpe, cada uno capaz de pulverizar huesos. Kaoru bailó entre los ataques, pero uno le arañó la mejilla, abriéndole un corte superficial que quemó como fuego. Cuando el semihumano intentó morderlo en la cara, Kaoru reaccionó. Una patada alta le cerró el hocico de golpe, y los dientes chocaron con un chasquido audible. Aprovechó el momento para clavarle un cuchillo en la clavícula, pero la hoja apenas penetró 3 centímetros antes de clavarse en la piel gruesa. ¿Crees que esa mierda me hace algo? Rugió el hombre cerdo, arrancándole el cuchillo y tirándolo a un lado. Agarró a Kaoru por la capa y lo estrelló contra el suelo. El impacto lo dejó sin aire, pero rodó instintivamente para evitar la patada que le habría reventado las costillas. El lugar era ahora un campo de batalla. Paredes perforadas, muebles destrozados y el olor a madera quemada mezclado con sudor animal. Lo extraño era que nadie venía a investigar, como si gritar y agitarse fuera normal en este infierno. Kaoru se incorporó, escupiendo sangre. El cerdo sonrió, mostrando sus colmillos amarillos. Cuando termine contigo, violaré a esa perra frente a tu cadáver, prometió, avanzando nuevamente. Kaoru sintió el sabor a cobre en la boca, la sangre goteando de sus labios entreabiertos. Le ardían los músculos y sus pulmones se negaban a expandirse. Estoy jodido. El pensamiento cruzó su mente como un cuchillo. No tenía la fuerza para derribar a esa bestia de un solo golpe. Tampoco tenía armas decentes. Qué jodidamente molesto, escupió entre dientes. El hombre cerdo cargó de nuevo, destrozando el suelo con sus peludas garras. Kaoru esquivó el golpe que le habría partido el cráneo, sintiendo el aire alejarse a centímetros de su rostro. En un movimiento desesperado, saltó sobre la espalda del semihumano, agarrándole las cerdas grasientas con una mano, mientras con la otra le clavaba el cuchillo en el ojo derecho. ¡Ah! El grito del hombre cerdo fue un sonido visceral, un chillido de animal herido mezclado con rabia humana. La hoja se hundió en su puño, salpicando el líquido ocular caliente en el rostro de Kaoru. ¡Maldición! Te voy a comer. El semihumano se retorció, sus garras se clavaron en los brazos de Kaoru como ganchos de carnicero. Kaoru sintió que sus tendones crujían bajo la presión, pero no soltó el cuchillo. No hasta que el hombre cerdo, en un ataque de ira, lo estrelló contra la pared. Una vez. El impacto lo dejó sin aire. 2 veces. Algo en su espalda crujió de forma antinatural. 3 veces. Su visión se llenó de manchas negras. El hombre cerdo lo azotó como si fuera un trapo sucio. Kaoru salió volando por la habitación, rompiendo una mesa con el impacto. Trozos de madera se le clavaron en la espalda, pero el dolor ya era un ruido de fondo comparado con el fuego que le quemaba las costillas. Voy a morir. El pensamiento lo paralizó por un instante. Ya había muerto antes. Sabía cómo se sentía. Pero esta vez tembló. No quiero morir, así no. No en este agujero de mierda, a manos de este maldito animal. El semihumano cerdo se acercaba tambaleándose, con el ojo reventado goteando un líquido rojizo. Su sonrisa mostraba colmillos manchados de sangre. Entonces lo vio. Un destello metálico entre los escombros. Una cadena de hierro. El cerdo cargó una última vez, con los brazos abiertos para un abrazo mortal. Kaoru se movió. No sabía de dónde sacaba la fuerza. Si adrenalina, maná o simplemente puro odio ante la idea de morir allí. Pero su cuerpo reaccionó. Esquivó el golpe mortal por centímetros, girando sobre sí mismo. En un instante, volvió a estar encima del cerdo. La cadena silbó en el aire cuando la lanzó alrededor del cuello del cerdo, enroscándose como una serpiente de acero. Tú o yo, gruñó Kaoru, tirando con todo su peso. Apretó. Apretó hasta que sus tendones gritaron, hasta que la sangre brotó a borbotones de sus heridas abiertas, hasta que sus dientes rechinaron con la fuerza de un hombre que ya no tenía nada que perder. El hombre cerdo forcejeó. Sus gruñidos se convirtieron en gargantas ahogadas. Una espuma rosada brotó de su hocico, sus patas arañando el aire inútilmente. GGGRRRRRKK. Apretó hasta que le ardieron los músculos. Hasta que el cerdo dejó de patear. Hasta que el cuerpo se desplomó como un saco de carne, con la lengua morada colgando entre los colmillos. Kaoru se cayó de su lomo y golpeó el suelo con un gemido ahogado. Todo le dolía. Todo le ardía.
En algún lugar de la niebla de su consciencia, vio a la mujer arrastrándose hacia él. Tenía los ojos llenos de lágrimas y las manos temblaban como hojas al viento. Eres. Empezó a decir, pero Kaoru no pudo responder. Kaoru apenas podía distinguir la silueta de la mujer a través de la niebla de dolor que le nublaba la vista. Cada respiración le quemaba los pulmones, pero se obligó a mover sus manos destrozadas. No podía usar sus brazos como catalizadores, los tendones estaban destrozados, así que hizo lo único que podía. Dejar que su maná de agua fluyera por su propia sangre, usando los hilos escarlata que corrían por sus brazos como conductos improvisados. No te mueras, por favor, la voz de la mujer temblaba como una hoja al viento. Kaoru sintió sus dedos torpes presionando contra sus heridas abiertas, intentando inútilmente detener la hemorragia. Soy tan inútil, estoy vivo, murmuró Kaoru entre dientes, notando el sabor a hierro expandiéndose en su boca, solo, estoy intentando algo. Con un esfuerzo sobrehumano, dirigió el maná de agua por sus venas. El efecto fue inmediato, pero lento. Las heridas superficiales de su torso comenzaron a cerrarse, uniéndose con un cosquilleo lívido. Pero las fracturas de su espalda seguían siendo agujas de fuego clavadas en su médula. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó entre jadeos, tratando de distraerse del dolor. La mujer no, la sirvienta, recordó por su tono se estremeció. Sirf serví en la mansión Danton, fui al mercado como siempre, pero... Se le quebró la voz. Esos dos, me siguieron. Los guardias solo se rieron cuando pedía ayuda. Corrí, pero... Kaoru no necesitó que terminara. El olor a miedo y orina seca en su ropa lo decía todo. Esta ciudad está podrida, espetó, sintiendo que el maná se agotaba. Busca vendas, me concentraré en lo que me queda en los huesos. Mientras la joven hurgaba entre los escombros, notó el instante exacto en que encontró los paquetes de polvo blanco. Respiraba con dificultad y sus ojos se dilataron como platos. Drogas. O algo peor. Con esto servirá, murmuró al regresar, evitando mirar los paquetes mientras se vendaba las heridas con tiras de tela sucia. Ojalá pudiera usar magia para ayudarte. Kaoru observó cómo sus manos callosas pero delicadas se movían con precisión a pesar del pánico. Así que no todos nacen con afinidad, no importa, dijo al terminar. Se acabó. Poco después, la muchacha había ayudado a Kaoru a levantarse. Kaoru, un espectro ensangrentado apoyado en los hombros de la muchacha. Ella, con su vestido hecho jirones, mostrando moretones y arañazos que contaban una historia que ninguna quería mencionar. Cuando te vi entrar, empezó, aferrándose a él como a un salvavidas, pensé que eras un milagro. Kaoru bajó la mirada sin querer y luego maldijo mentalmente. La tela rasgada dejó al descubierto piel pálida y moretones como dedos. La chica se encogió, cruzándose de brazos instintivamente. Lo siento, Kaoru miró hacia otro lado, la rabia hirviendo en su estómago como ácido. No, gracias a ti, respiró, sonrió, aunque las lágrimas brillaban en sus pestañas. ¿Tu nombre? Kaoru. Bell. Muchas gracias, Kaoru. Estaban a punto de cruzar el umbral cuando vieron una sombra. La mirada de Kaoru se tensó. ¿Qué demonios? Un tipo extraño bloqueaba la salida. Tenía el pelo turquesa hasta los hombros, con un par de mechones rebeldes que le caían por la cara, ojos dorados iridiscentes acompañados de una fina cicatriz en la mejilla izquierda. Y, por su aspecto, rondaba los veintitantos. Llevaba ropa que parecía la de un mercenario, junto con una espada en sus caderas. Oye, ¿qué carajo pasó aquí? Suspiró el hombre. ¡Qué desastre!, añadió, escupiendo al suelo con desdén. Kaoru no respondió. Su mirada estaba fija en la figura que el desconocido sostenía bajo el brazo como un bulto. Joan, con la boca vendada y las muñecas atadas con tanta fuerza que la piel que las rodeaba ya estaba magullada. El historiador forcejeaba, con la mirada desorbitada, intentando articular palabras que solo salían como gemidos ahogados. ¿Quién demonios eres tú?, gruñó Kaoru, notando cómo Belle se aferraba a su brazo, clavándose las uñas en su piel a través de la tela rasgada. Los ojos dorados del hombre se entrecerraron. ¿Qué importa? De todas formas, no vivirás lo suficiente para recordarlo. Con un movimiento repentino, arrojó a Joan al suelo. El impacto provocó un seco gemido del historiador. Lo encontré husmeando por el callejón, qué casualidad, ¿verdad? El chico de pelo turquesa sonrió, pero era una sonrisa gélida, sin rastro de humor. Mucho ruido llama la atención, y eso no está bien, no, para nada. ¿Por qué está Joan aquí? ¿No debería estar en el carruaje? Kaoru tragó saliva. ¿Lo conoces?
Preguntó el chico de cabello turquesa, inclinándose levemente. Bello, ponte detrás de mí. Kaoru la empujó suavemente, aunque sabía que era inútil. Dante se rió. ¡Qué lindo! Y luego, lo ignoró. Pasó junto a Kaoru como si fuera un mueble más, dirigiéndose directamente hacia donde yacía el hombre calvo, semiconsciente entre los escombros. Con un movimiento brusco, lo agarró por el cuello de la camisa y lo levantó como si fuera un muñeco de trapo. Despierta de una vez. Los ojos del hombre calvo se abrieron al instante, con las pupilas dilatadas por el terror. De Dante. Quiero decir, Kreuzf. Jefe. Te di una orden. Una. ¿Tan difícil fue? La voz de Dante sonaba peligrosamente tranquila, pero cada palabra resonaba como el filo de una daga. El hombre calvo tembló como una hoja. No fue mi culpa. Fue el cerdo. Decidió secuestrar a la chica. Le dije que no. ¿Y tú, inútil, no puedes controlar a tu propio hombre? Dante lo sacudió, haciéndole castañetear los dientes al calvo. El hombre calvo farfulló, pero Dante ya había perdido la paciencia. Lo soltó de un golpe, dejándolo caer al suelo como un saco de huesos rotos. Bello, corre, yo los detendré, murmuró Kaoru, aunque sabía que las probabilidades eran cero. Bella apenas podía respirar. Está bien, puedo manejar esto. Mientras tanto, Dante se acercó al semihumano cerdo, quien comenzaba a recobrar el conocimiento. Con un movimiento casi apático, le propinó una patada en las costillas, que lo hizo rodar al suelo. El hombre cerdo gimió, arrastrándose hacia atrás al ver la expresión de Dante. Lo siento. No lo volveré a hacer. Escucha. Si me desafías una vez más, me aseguraré de tomar tu hombría y forzarte a tragártela, ¿entiendes? Recoge los paquetes. Ahora. Dante señaló los envoltorios de polvo blanco esparcidos por el suelo, escucha. Si me desafías una vez más, me aseguraré de tomar tu hombría y forzarte a tragártela, ¿entiendes? El cerdo no necesitó más motivación. Se arrastró hacia las alforjas, temblando. Fue entonces cuando Belle salió corriendo. Kaoru se giró para cubrirla, pero Dante fue más rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el mercenario desapareció de su vista. Y cuando Kaoru giró la cabeza, Belle ya estaba en los brazos de Dante, luchando inútilmente. ¿Cómo? Ni siquiera lo vi moverse. Dante suspiró, como si todo esto fuera una formalidad tediosa. Lo siento, cariño, pero no puedo dejarte ir. A lo lejos, el sonido metálico de armaduras y botas resonaba en el callejón. La guardia real se acercaba. Dante sonrió, mostrando sus afilados dientes. Ustedes dos serán los chivos expiatorios. Conociendo al guardia, cerrarán el caso rápidamente. Belle luchó, pero Dante la golpeó en el cuello, dejándola inconsciente al instante. Campana. Rugió Kaoru, avanzando hacia él, pero Dante ni siquiera se inmutó. Con un movimiento casi perezoso, le lanzó una patada directa a la cara. Kaoru salió volando hacia atrás, estrellándose contra los escombros. La oscuridad lo envolvió antes de que su cuerpo tocara el suelo. No fui demasiado duro con él. Espero que esté bien. Dante se encogió de hombros. Luego se acercó a Joan, que intentaba arrastrarse hacia la salida. Ya sabes lo que dicen, la curiosidad mató al gato, como ahora. Y dicho esto, le pisoteó la cabeza, dejándolo al borde de la inconsciencia. Vamos. Ordenó a sus secuaces, quienes obedecieron al instante, que recogieran los últimos paquetes y dejaran algunos atrás a propósito. Antes de que la oscuridad lo consumiera por completo, Joan vio algo imposible. Los tres hombres junto con la mujer desaparecieron en la nada, como si nunca hubieran estado allí y luego todo se volvió negro. El pitido comenzó como un zumbido lejano, pero en segundos se convirtió en un chillido ensordecedor que le taladró el cerebro. Kaoru apretó los dientes hasta que los sintió rechinar. El dolor era como un clavo oxidado clavándose entre sus ojos, latiendo con cada latido de su corazón. Todo estaba negro. Intentó abrir los párpados, pero la luz que se filtraba por sus retinas era solo un mar de puntos borrosos, como mirar a través de un cristal empañado por el aliento. Poco a poco, las formas se fueron definiendo. Muros de piedra musgosa, antorchas diminutas que escupían humo negro y proyectaban sombras retorcidas en el suelo. El aire era denso, viciado y cargado de olor a orina seca, hierro oxidado y algo más, algo dulzón y podrido que le hizo arrugar la nariz. ¿Una mazmorra? Maldita sea, ¿dónde estoy? Murmuró, pero su voz sonaba distante, ajena, como si la hubiera pronunciado otra persona. Entonces lo sintió.
Dos pares de manos frías y callosas lo arrastraban por los brazos, mientras sus botas metálicas golpeaban el suelo con un ritmo militar. Kaoru le retorció el cuello con esfuerzo, y el emblema grabado en su peto, un dragón devorando una espada, confirmó lo que ya temía. Guardias reales de Lunara. Pero lo que realmente le dejó sin aliento fue su reflejo en un charco de agua sucia mientras pasaba. Un uniforme de prisión a rayas blancas y negras, con las mangas rotas y las manos aprisionadas por grilletes de acero tan gruesos como sus nudillos. Esto no puede estar pasando. Oye, ¿A dónde carajo me llevas? Espetó, forcejeando contra las manos que lo sujetaban. El guardia de la derecha no se molestó en responder. En cambio, le clavó una rodilla en los riñones con la precisión de quien lo ha hecho 100 veces. «Cállate la boca, cabrón». Kaoru tosió sangre. El dolor le quemaba la espalda como fuego líquido, pero no tuvo tiempo de recuperarse. Lo arrastraron como un saco de harina hacia un mostrador de madera demolido, donde una mujer de rostro afilado y cabello recogido en un moño apretado hojeaba un libro más grande que su cabeza. Número 872. Adelante. Kaoru parpadeó. 872. ¿Soy yo? La mujer, una funcionaria con ojos tan muertos como los de un pez en un mercado, ni siquiera levantó la vista mientras recitaba su sentencia. Acusado de contrabando de sustancias prohibidas, asociación ilícita con el sindicato Oso Negro, posesión de narcóticos con intención de distribuirlos, secuestro agravado de un sirviente de la casa de Antón y alteración del orden público con uso de magia no autorizada, eso es una maldita mentira. Kaoru se incorporó, con los grilletes crujiendo bajo su fuerza. Salvé a esa chica. Fue ese cabrón de Dante Creuz quien. Un puñetazo en el estómago lo dobló por la mitad, escupiendo bilis y saliva al suelo. La próxima vez será mi espada en tu cuello, escoria, gruñó el guardia, ajustándose los guantes. La mujer suspiró, como si fuera el quinto inocente que veía esa mañana. Tienes derecho a defenderte. ¿Algo que decir? Kaoru levantó la vista. La sangre goteaba de su labio partido al suelo. A su alrededor, la sala de procesamiento estaba llena de prisioneros. Un semihumano con rasgos de reptil, escamas verdes opacas por la suciedad, manos y pies encadenados. Una mujer humana con el rostro magullado, murmurando oraciones en voz baja. Un hombre gigante con 4 brazos retorciéndose contra cadenas reforzadas mientras los guardias lo derriban. Que revisen los registros. Espetó Kaoru. Busquen a Belle, la criada. Confirmará que solo intentaba ayudarla. La mujer señaló con su pluma el artefacto cristalino que estaba sobre la mesa. Coloca tu mano sobre la esfera. Kaoru miró el objeto. Era redondo, del tamaño de una manzana, con lunas rojas grabadas que latían como un corazón. Algo en su brillo le heló la sangre. No retrocedió instintivamente. No hasta que alguien me escuche. Los guardias no perdieron el tiempo. Lo agarraron por los hombros y le estrellaron la cara contra la mesa, aplastándole la mejilla contra la madera agrietada. Suéltenme, malditos. Un rodillazo en la espalda lo silenció. Mierda. Magia. Tengo que usar magia. Concentró todo su maná en un grito desesperado. Shamak. Nada, la risa estalló como un latigazo a su alrededor. Ja ja ja. Otro que se cree especial. Un ciervo semihumano con los cuernos rotos se retorció de risa. Las celdas tienen sellos antimagia, imbécil, espetó una mujer con tatuajes de lágrimas a otro grupo de prisioneros. Kaoru palideció. ¿Antimagia? Podía sentir su maná, pero era como si algo estrangulara sus venas desde adentro, impidiéndole fluir. La burócrata agarró su muñeca ensangrentada y la aplastó contra la esfera. El cristal se iluminó con un destello rojo, escutiendo un diagnóstico frío. Afinidades elementales. 2, agua/yin. Capacidad de almacenamiento de maná. 150% superior a la del humano promedio. Habilidad física. Promedio. Riesgo. Moderado. La mujer arqueó una ceja. Collar de nivel 2. Restricción física básica. Antes de que Kaoru pudiera reaccionar, algo helado se cerró alrededor de su cuello. Un collar de metal negro, grueso como un cabestro, con un dispositivo de cristal azul incrustado en la garganta. Y entonces comprendió. El maná ya no respondía. Ya ni siquiera podía sentirlo. Era como si le hubieran cortado el brazo. Momentos después, una brutal embestida lo envió volando hacia una celda abierta. Kaoru cayó de bruces, y su cara golpeó el suelo de piedra con un crujido húmedo. Disfruta tu estancia, pequeña mierda. La rejilla se cerró con un último ruido metálico. Kaoru jadeó, el dolor y la confusión nublaron sus pensamientos.
Mi cabeza, entonces una voz ronca le hizo estremecer. Kaoru. Kaoru miró hacia arriba, Joan, pálido como un cadáver, con un ojo morado y los labios agrietados, estaba encadenado a la pared opuesta. Joan, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Kaoru se arrastró hacia él. Las cadenas de sus grilletes rozaban el suelo de piedra. La celda olía a humedad y excrementos, pero lo que más le quemaba la garganta era el olor a sangre seca que emanaba de las heridas de Joan. El historiador levantó la cabeza con esfuerzo. Tenía el labio partido, un ojo hinchado y cerrado, y los moretones se extendían bajo el cuello de su mugriento uniforme a rayas. Estoy bien, o al menos sigo vivo. Escupió un coágulo rojo al suelo. ¿Qué pasó con el carruaje? ¿Por qué fuiste al callejón? Kaoru se aferró a los barrotes oxidados que los separaban, sintiendo el gélido metal clavándose en su piel. Joan soltó un bufido amargo. Estaba preocupado, idiota. Te dije que esa zona era peligrosa. Como no regresaste, salí a buscarte. Ese cabrón de pelo turquesa me atacó por detrás. Ni siquiera lo vi venir. Kaoru apretó los puños. ¿Y el carruaje? Los dragones terrestres están entrenados. Les ordené que regresaran al hotel. Dejé una carta explicando lo sucedido, por si no regresábamos. ¿Por qué te ves tan derrotado si hiciste eso? Kaoru lo miró a la cara. Había algo más, algo que Joan no decía. El historiador dejó escapar un suspiro que sonó como una confesión. Porque no creo que esa carta sirva de nada. ¿Qué? Estamos en una mazmorra infernal, Kaoru, no en una prisión. Nos acusaron de contrabando y secuestro, pero eso es solo la fachada. Todos los que estamos aquí seremos ejecutados cuando termine el festival. Kaoru sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Cómo es que sabes eso? Como habrás notado, la guardia aquí es corrupta. Nos usan como chivos expiatorios. Cerrarán el caso con nuestra muerte y nadie hará más preguntas. Joan hizo un gesto con la cabeza hacia el pasillo, donde otros prisioneros, humanos demacrados y semihumanos con cadenas más gruesas, estaban acurrucados en silencio. Mira sus caras, ya lo saben. Kaoru se estrelló contra la pared helada. Le habían robado la ropa, su grimorío e incluso su amor propio. Y ahora descubría que también le habían robado el futuro. Mierda, tiempo después, por cierto, Kaoru señaló el collar de metal que llevaba en el cuello. ¿Sabes algo sobre estos dispositivos? Kaoru tocó el dispositivo incrustado en su garganta. Notó cómo le quitaba no solo maná, sino también fuerza. Cada movimiento era más pesado, como si llevara una armadura completa. No mucho, pero supongo que son para evitar que escapemos. Joan se encogió de hombros. El mío es de hierro común y corriente. Nací con un andar defectuoso. No puedo usar maná ni aunque quisiera. ¿Una puerta defectuosa? Algunas personas nacen con puertas mágicas débiles o dañadas. Otras se rompen al usar maná más allá de sus límites. Joan se frotó el pecho, como si pudiera sentir el órgano mágico debajo de su piel. En mi caso, fue un error de nacimiento. Ni siquiera pude sentir el flujo del maná. Joan se recostó contra la pared, cerrando el ojo sano. Ya basta de charla. Si me van a decapitar en unos días, al menos quiero dormir un poco. Se acomodó sobre una almohada de paja podrida y se cubrió con un paño que olía a humedad. Kaoru se esforzó por sonreír. No seas tan pesimista. Quizás encuentre la manera de salvarnos el pellejo. Pero Joan no respondió más. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier reproche. Kaoru lo había arrastrado a esto. Y ahora ambos pagarían el precio. En el pasillo, las sombras de los guardias se alargaban, proyectadas por las antorchas que nunca se apagaban. Soy inútil. Diario esa misma noche, en otra parte del palacio, Puff de Subaru. La noche había sido más pesada que la atmósfera sofocante del salón principal. ¡Qué tortura, tener 3 personalidades insoportables en la misma habitación!, suspiró Subaru, saliendo al balcón del palacio. El aire fresco de la noche le acarició el rostro y le dio un respiro de alivio. Al menos no la cagué, creo. Se apoyó en la barandilla, contemplando las calles adoquinadas, tenuemente iluminadas por las mágicas farolas. Desde allí, podía ver los carruajes dispuestos en perfecta formación, como soldados en espera. Aún así, su mente no lograba calmarse. Lucien casi me vuelve loco con esa actitud arrogante de noble. ¿Cómo se atreve a acercarse a mi Emilia con esa cara de idiota? Frunció el ceño con fuerza. Apretó los dientes. Solo quiero partirle la cara, pero no, una promesa es una promesa, murmuró, recordando las palabras que había dicho o quizás jurado después de tantos errores cometidos por impulso.
Se quedó en silencio unos segundos más, recapitulando en su mente como un presentador de noticias cansado. Resumen de la velada. Velada o como quieras llamarla. Por fin vi a los candidatos contra los que compite Emilia. Cruz parece seria y correcta. No interrumpió a Edmond ni una sola vez, lo que ya le hace ganar mi respeto. Anastasia, astuta, arrogante y manipuladora. Habla como si fuéramos extras en su historia. Y Pristilla, mejor ni hablar de eso. Ya se ha coronado como la reina de lo insoportable. Dejó escapar un largo suspiro. Su mente rebosaba de pensamientos como una piedra rebotando en el agua. Rosual dijo que iba a hablar de algunos asuntos con Lucien, y que al final de la velada nos iríamos juntos en carruaje al hotel. De repente, una voz femenina interrumpió su ensoñación. «Pareces distraído», dijo una joven que se acercaba al balcón. Se inclinó junto a él con una naturalidad encantadora. Tenía el cabello castaño claro, brillantes ojos ámbar y un vestido azul que resaltaba en la noche como una flor en la oscuridad. Solo necesitaba un poco de aire fresco, ya sabes, para no desplomarme en medio de un baile de máscaras, que no es un baile y donde todos van armados hasta los dientes, aunque estén sonriendo, respondió Subaru sin mirarla directamente. La muchacha soltó una risa leve, más por simpatía que por buría. No te culpo. Los candidatos de Lugúnica tienen personalidades bastante distintas, comentó mientras observaba el horizonte con curiosidad. Pero al menos hacen que el ambiente sea interesante. Este palacio suele ser aburrido. Ella giró la cabeza hacia él. Perdón por no haberme presentado antes. Soy Iris Darkourt. Subaru la miró con un poco más de atención, el nombre le sonaba, pero no sabía de dónde. Aún así, le devolvió la sonrisa cortésmente. Subaru Natsuki. Iris Darkourt y Subaru Natsuki, suena bien. Me gusta tu nombre, Subaru, dijo con una sonrisa algo juguetona. Se rascó la nuca, incómodo pero halagado. Gracias, creo. ¿Eres el sirviente de la chica de cabello plateado? Parecías molesto cuando Lucien se acercó a ella. Subaru apretó el puño sin pensar. Su expresión se endureció. Es que ese tipo estaba coqueteando con mi Emilia. Si no fuera por la promesa que le hice, ya le habría puesto la cara irreconocible. Iris lo miró de reojo, divertida. ¿En serio? Yo creo que deberías. Aunque, claro, el portero que lo acompañaba te habría partido en dos sin dudarlo. Subaru tragó saliva. Una gota de sudor le corría por la sien. No me des ideas que me tienten a romper votos sagrados. En ese momento, un mayordomo calvo y de mediana edad se acercó con paso rápido, aunque sin interrumpir. Señorita Iris, ¿dónde estaba? La velada está a punto de terminar. Solo salí a tomar aire, respondió con una sonrisa inocente. ¿No deseas hablar con los demás candidatos antes de que se retiren? Insistió el mayordomo. ¿Y para qué? No tengo nada que hablar con ellos. Ese es el trabajo de Edmond. ¿Edmond? ¿Trabajas con él? Preguntó Subaru con curiosidad. Iris giró sobre sus talones y le guiñó un ojo. Bueno, en realidad soy parte del Consejo de los Cinco, soy la directora de la Academia Mágica del Reino. Subaru la miró como si ella acabara de decirle que era una dragona disfrazada. Ella se rió de su reacción. Perdón por no haberlo dicho antes. Pero cuando no me conoces, las conversaciones se sienten más reales. Fue un placer conocerte, Subaru, nos vemos. Y sin más, se dio la vuelta, escoltada por el mayordomo, con la elegancia de quien lleva años navegando por el poder con una sonrisa. Subaru miró al vacío, perplejo. ¿Qué clase de personas hay en este consejo? Un rato después, los suaves pasos de Emilia lo sacaron de su trance. Subaru, el banquete ha terminado. Todos empiezan a irse, dijo con suavidad. Él asintió con un pequeño suspiro. Ya veo. Rosual regresó. No, nos dijo que volviéramos sin él. Casi como si supiera que no lo esperaríamos. Subaru frunció el ceño, incómodo. Qué conveniente, momentos antes, en algún lugar del palacio. La habitación estaba decorada con una mezcla de refinada antigüedad y toques modernos. Las cortinas de terciopelo azul oscuro y los tapices restaurados no lograban ocultar el pasado polvoriento del ala este del palacio, pero ahora lucía presentable. Cálida, incluso acogedora. Debo admitir que este lugar ha cambiado bastante desde la última vez. Veo que hiciste un buen trabajo remodelando el antiguo palacio, Lucien comentó Rosual con una sonrisa torcida, sosteniendo con elegancia su copa de vino. Lucien, sentado frente a él en un sillón de cuero color granate, no parecía interesado en cortesías. ¿Podemos ahorrarnos las trivialidades, por favor?
Sus dedos entrelazados ante el rostro revelaban impaciencia más que cortesía. A su lado, su guardaespaldas, un hombre enorme de rostro pétreo, permanecía inmóvil como una estatua. Como desees, dijo Rosual, apoyando el codo en el brazo del sillón, divertido por el contraste. Lucien fue directo al grano. Me dijiste en el meteoro que habías visto el diario, ¿es cierto? Rosual asintió suavemente. Sí. Estaba en posesión de uno de mis sirvientes. Lo trajo consigo desde la primera vez que apareció en mi mansión. No parecía saber lo que tramaba. Lucien entrecerró los ojos. ¿Ese sirviente es alguien especial? Rosual ladeó la cabeza, curioso. ¿Qué tal si compartes tu teoría conmigo? Lucien sonrió levemente, satisfecho. Creo que ese diario perteneció al primogénito de Gerald Guildemot. Se dice que durante la gran calamidad, cuando la bruja de la envidia desató el caos, Gerald, en una búsqueda desesperada o quizás ambiciosa, encontró el factor vanaglorioso. Y, en algún momento, se lo transmitió a su hija. Rosual dejó reposar la información por un momento en el aire antes de responder, como quien saborea un vino antes de juzgarlo. ¿Y el diario, es la clave para confirmar si eso es cierto? Lucien asintió. Exactamente. No solo eso. Ese libro negro fue un regalo de Gerald y Catarina. Diseñado con un agujero para incrustar la gema de la luz de luna, la única forma de leer su contenido. Un receptáculo de secretos que ni el tiempo ni la magia común podrían abrir. Rosual jugueteó con su copa, removiendo el vino lentamente. Entonces eso es lo que deseas. La verdad está escondida en ese libro. Necesito el diario antes de que todo comience en la ciudad. Preferiblemente, antes del caos. Lo entiendo, dijo Rosual con una sonrisa enigmática. Y no tienes de qué preocuparte. Estoy bastante seguro de que el diario acabará en tus manos. De una forma u otra. Lucien soltó una risa seca. Perfecto, deberías considerar ir a la fortaleza fronteriza durante el caos. Mañana será un día complicado. Rosual entrecerró los ojos, divertido. ¿Así que ya contactaste con ellos? Lucien asintió lentamente. Con la información que me diste, fue sencillo. Convencí al bicho raro de pelo champiñón y a sus seguidores. También logré negociar con Madre, de la organización de asesinos. Parecía, especialmente interesada en tus sirvientes. Rosual dejó escapar una risa corta pero seca. Debo decir que tu capacidad para negociar es admirable, Lucien. Lucien bebió un sorbo de vino. Aunque hay algo que me preocupa, Emilia. Es una chica encantadora. Me habría gustado evitarlo, pero tuve que ofrecerla como cebo en la negociación con la del pelo champiñón. ¿Estás seguro de que tus dos sirvientes podrán mantenerla a salvo? Lucien arqueó una ceja con escepticismo. El idiota que la acompañó esta noche no parece capaz de vencer ni a un guardia borracho en una pelea de taberna. Rosual sonrió, esa sonrisa serpenteante y misteriosa que usaba cuando sabía más de lo que decía. No te preocupes por ellos. Siempre encuentran la manera. De alguna manera, siempre lo hacen. Lucien entrecerró los ojos. ¿Y tú no interferirás, verdad? Claro que no. No quiero arruinar tu obra maestra. Al fin y al cabo, este es tu escenario. Lo planeaste con tanto cuidado, sería de mala educación interrumpir. Lucien lo miró con recelo. Aún así no entiendo cómo te beneficia todo esto. ¿Cuál es tu objetivo, Rosual? Rosual bebió un sorbo lentamente, dejando que el silencio se volviera incómodo antes de responder. Me beneficia más de lo que crees, Lucien.